Saludos y bendiciones. Una vez más por aquí, tratando de arreglar el comienzo de Contando Historias. En la entrega con Jaimito Rodríguez tuve que decir que eso había sido grabado el año pasado y que las condiciones no eran las mejores. Pues bueno, ahora en esta entrega de este hombre tan especial, de esta familia tan especial para nosotros, también tengo que decir que ese día fue algo tremendo. El lugar donde estábamos había un ambiente rico, sabroso, algo muy lleno de amor. Y gracias a esta familia que me abrió las puertas de su casa para yo poder tener esta conversación con este general de las Asambleas de Dios en Cuba. Pero tengo que aclarar que este general tuvo una esposa genial, espectacular, una madre ejemplar, como no puede ser que un hombre que tenga éxito, su mujer o su esposa está detrás. Esta mujer está aquí al lado de este hombre. Y estamos hablando nada más y nada menos que de don Diego Pernas, Iglesia y Pardiño, y de su amada esposa, querida por todos, Clara León. Este par de generales del ejército nos deleitaron con siempre su pasión por ayudarnos, siempre con una palabra de consejo, siempre estaba en la mayor disposición. Lo mismo te podía jalar la oreja, pero te echaba la mano en el hombro y te decía, Pipo, dale, camina por donde tienes que caminar. Don Diego Pernas y Clara León fueron dos personas tremendas, que ellos vivieron una etapa de sus vidas tremenda, una familia donde ellos entregaron su vida al Señor. Y quiero en el día de hoy recalcar la vida de este matrimonio, de estos dos grandes siervos, don Diego Pernas y Clara León. Y ellos llevaron a sus hijos. Quiero saber que los hijos de Diego y de Clara son santiagueros, son de Chago, son de la parte oriental de Cuba. Su hija mayor no llegó de un año o algo a la ciudad de Santiago. Llegó creo que con 3 semanas de nacido. En esta entrega con don Diego Pernas, usted tiene que respetar la edad de este señor, 96 años. Y hemos tenido una conversación con él espectacular. Pero quiero aclararle que nosotros en ese tiempo no teníamos ninguna cámara, no teníamos nada espectacular, ni unas luces, ni nada. Pero esa familia nos abrió las puertas de su casa. Y es por eso que en el día de hoy usted podrá deleitarse con una conversación con don Diego Pernas, Iglesia y Pardiño. No lo demoro más. Y aquí está la entrega con este general de generales, Diego Pernas. Saludos y bendiciones. Qué bueno que estamos de nuevo otro domingo más. Después que usted fue a su iglesia, después que usted adoró al Señor en familia, después que usted hizo una buena comida en su casa, invitó amigos, trajo a alguien a comer a su casa, quizás le compró unos pastelitos, unos bocaditos de pasta, pero ahora en este momento reposa en el sillón de su casa y se dispone a ver otro programa más de Contando Historias con Meki y Josué. Y hoy es un día especial porque tengo el privilegio, el honor, no sé cómo llamarlo. Es una familia muy conocida en el ámbito cristiano y a la vez en la Asamblea de Dios. Y sinceramente valió la pena las horas de manejo para poder llegar aquí y poder tener esta plática
con una leyenda de las asambleas de Dios en Cuba, con una leyenda, con un patriarcado. Aquí tengo el privilegio de tener conmigo a don Diego Pernas. Diego. Cuenta. ¿Dónde naciste? Nací en Cuba, Oh. Y en Victoria de las Tunas. específicamente En Victoria de las en la Tunas. ciudad de Las Tunas. Correcto. Bien, chévere. Ahí fue tu niñez. O mejor dicho, no nací en Tuna, nací en Bartel. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. A 7 kilómetros de Tuna. Debe haber nacido más o menos en el downtown de Valtre. En el centro de la ciudad de Valtre, ¿verdad? No, más un poquito retirado del centro de la ciudad. De Valtre, ¿verdad? De Valtre. Más para adentro. Más para adentro. Qué bueno, Diego. ¿Tu niñez empezó en el campo? ¿O empezó en la ciudad? En el campo. En el campo. Fui para el pueblo ya cuando era un adolescente joven. ¿En qué año te casas? Me casaron Te casaron, no es lo mismo. en el Es año... bueno aclarar eso, lo casaron. Ajá. En el año 58. Wow. Entonces, ya cuando fuiste a Los Guayos, ¿ya usted estaba casado? No, porque fui a Los Guayos 2 veces. Primeramente fui soltero y después ya cuando me casé. Bien, entonces, de Los Guayos, ¿para dónde vas? Bueno, de Los Guayos pastoreé algunos campos en Tuna. En Las Tunas, alrededor de Las Tunas. Exactamente. Que se podía hacer níspero, no sé, que yo recuerde. Ojo de Agua. Yarey, ¿cómo se llama? Yarey de Vázquez. Yarey No. de Vázquez. No. Ahí iba a dar culto, pero no pastoreando directo, sí. Bueno, Así es. yo te conocí ya cuando tú eras pastor en Santiago de Cuba. Oye, eso. Pues mi historia que yo conozco a Diego Perna es cuando usted estaba de pastor en Santiago de Cuba. En Martí 301, Martí 301. barrio Los ¿Y Hornos. Rizal qué es lo que era? La casa pastora. Rizal La era casa la calle pastoral. que pasaba frente a la iglesia. Frente a la iglesia. Que era un Por el paseo. costado de la iglesia. Por el costado de la iglesia. Porque la iglesia de Santiago de Cuba estaba en un paseo, En el Paseo Martí. en el Paseo Martí. Martí y Rizal era la dirección geográfica de la iglesia. Yo creo que esa iglesia era un cine antes, ¿no? ¿Eh? Era un cine. El Cine Victoria. Y ahí, La asamblea compró el teatro, el teatro, el edificio. y ahí en Santiago de Cuba, sus hijos nacieron en Santiago de Cuba. Bueno, en Santiago de Cuba nació... Sí, ahí nacieron. ¿A dónde naciste tú, no? Pinar del Río. En la Pinar Junta de San del Río Luis. nació, bueno, la primera, que está ahí. Dámare. Dámare. En la Junta de San Luis. Y Dieguito nació Santiago. en Santiago ¿Y Débora? También, Santiago. también. Entonces queremos decir aquí, haciendo un paréntesis, que Dieguito y Débora son guajiros. Bueno, prácticamente toda esa zona, incluyendo Barrio de Tuna, llevamos el seudónimo de Guajiro. Es verdad. Pero mira, Pero a honra. ahorra. Guajiro, pero a los guajiros honrados. Diego, ahí en Santiago de Cuba tuviste un ministerio muy, muy lindo. Santiago de Cuba, muy hermoso, porque el templo estaba en uno de los barrios más difíciles, el barrio Los Hoyos, que toda la semana mataban a uno. Esos tiempos, Diego, cuando tú empezaste el ministerio, porque ahora pues prácticamente un pastor, aunque sea, tiene una bicicleta. Pero los tiempos cuando tú empezaste, yo hablé con el padre de Pedro Pablo Hernández, Alejandro Hernández, y él me contaba la cantidad de kilómetros que él tenía que caminar a pie para llevar el evangelio.
El carro que yo usaba en Santiago eran las dos piernas. So, esa época de ustedes, de trabajar en el ministerio, yo pienso que siempre nosotros los que vinimos atrás y mucho más para atrás, nos quitamos el sombrero y siempre tenemos que hablar de que el camino que ustedes tuvieron que arar, el camino que tuvieron que atravesar, ya nosotros lo pasamos en automóvil. Pero, por decirlo guay. Estás hablando una gran verdad histórica. En aquella época se caminaba más a pie que... Porque yo viví en Los Guayos, Diego, y vamos a decir que tú tuvieras familias en el Bleo o para allá atrás, para los otros campos que ahora ni me recuerdo, Tamarindo y esos lugares. Tamarindo un poquito más adelante. Más adelante. No había otra forma de ir que no fuera ¿a pie? A pie o un camión que nos pasara y nos quisiera llevar. Lo quisiera llevar. Esos tiempos de ustedes pastorear, yo recuerdo que se estilaba mucho la visita pastoral. Era común que el pastor visitara cotidianamente. Bueno, la visitación era parte del ministerio del pastor, en esa área, en esa zona. Si no se visitaba, no había un trabajo pastoral auténtico. So, que todo ese tiempo usted viene con una cultura infundada en la importancia de la visitación pastoral. Correcto. Prácticamente en esa época el pastor era el consejero, el médico, el visitador de los campos de la iglesia, que tenían siempre varios campos. Tengo entendido, Diego, que usted siempre se caracterizó por tener una palabra oportuna, ya sea jocosa, pero verdadera. Bueno, tengo el privilegio, por decirlo de alguna manera, de que cuando Dios me llamó al ministerio, me daba las palabras adecuadas de acuerdo al momento en que tenía que usarlas. Yo creo que eso es una gran virtud. Antes de que empezáramos esta plática, usted dijo ahí de que en el mucho hablar está el pecado. Correcto. Y a veces... En las muchas palabras no falta el pecado. Y el que mucho habla, mucho hierra. Pues esas cosas son cosas que vienen adecuadas. Un método para uno poder quizás no meterse en tantos problemas y situaciones es estar callado. Bueno, no llevarlo al extremo de estar callado porque entonces van a creer que uno es mudo. Pero sí hablar certeramente. En el momento que debe de hablar y hablar lo que venga de acuerdo a que edifique el medio. En tu tiempo en Santiago de Cuba, quiero ver si podemos repasar por las iglesias que pastoreaste. Pero allí en Santiago de Cuba, ¿tuviste algún cargo como presbítero o líder de algún...? Bueno, en aquella época fui presidente cuando Oriente entero era una provincia. Una provincia. Entonces, para los asuntos legales, ocupaba el puesto de presidente de la obra en Oriente. En la zona oriental. Pastor de la iglesia de Martín 301. Eso comprendía la provincia de Guantánamo. Correcto. La actual provincia de Guantánamo. Hasta Baracoa, hasta Maicí, por ahí. Holguín. Correcto. Granma. Correcto. Y las Porque Tumbes. en aquella época todo era una provincia. Una sola provincia. Después de Santiago de Cuba, ¿para dónde pasas a pastorear? Bueno, después de eso vine para un campo de tuna de los Guayos. Florida, papi, no. De Santiago de Cuba. Mi hija me va a ayudar. Florida. Florida. Florida, Camagüey. Florida.
Pero es que también pastoreé esos lugares. Sí, pero lo pastoreaste antes de llegar a Santiago. Pero bueno, de Santiago de Cuba fuiste a pastorear a Florida. A Florida. Florida, Camagüey. Y ahí tenía, ahí había yo creo que una iglesita que creo que pertenecía a Ortigal. Correcto. Ortigal era un campo de la iglesia de Florida. Sí. Iba, que regresaba después del culto, como a las 11 de la noche a pie. Cuéntame eso, ¿de dónde tú regresabas? De Ortigal, que son como 5 kilómetros. So, tú ibas oscuro, que no veía ni las manos. So, Hasta Florida, que es donde vivía. So, tú como pastor principal de Florida Atendía Ortigal. Y después que tú terminabas el servicio en Ortigal, a pie para Florida. Yo creo que usted que está mirando estas palabras, el sacrificio de esos tiempos para servir al Señor, hoy debemos de valorarlo enormemente. Bueno, si no había un llamado no se podía hacer. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ahí es donde está el meollo del asunto. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Porque el llamado es quien confirma el trabajo, la estancia en un lugar. El llamado que Dios haga. Porque si tú haces, tú mismo te llamas, no puedes avanzar. Diego, y esas llamadas al pastor, ya cuando el pastor, como padre de familia, está listo para acostarse a dormir y llega alguien con un problema. Pues hay que atenderlo como cuando llega un enfermo al médico. El médico si está acostado tiene que levantarse. Y ahí aparecía. Porque el pastor es un médico espiritual. Y para atender la parte espiritual y sociales también de la persona. Siempre en donde tú pastoreabas, también yo me imagino que tus vecinos no solo te conocían por ser el pastor, sino también te conocía por ser... Ahí va una palabra, consejero. Consejero. No importa que no fueran a la iglesia. No, había amistad. El pastor tenía amistad con vecinos que no pertenecían a la iglesia, pero había amistad. Porque el pastor tiene que pastorear el pueblo, no solamente la membresía. El pastor debe ser una luz en el pueblo. En toda la oscuridad que pueda haber de las personas con falta de contentamiento, con carencia de felicidad, con problemas matrimoniales, con problemas con los hijos. El médico emocional y espiritual del área, por decirlo de alguna manera. Pero ahora te la pongo más difícil. Si en Ortigal había un problema, tú vivías en Florida. Bueno, si en Ortigal había un problema, había que arrancar por Ortigal. Había que arrancar por Ortigal. Diego. Y tenía gente preparada para que me avisaran de cualquier anormalidad en el cual el pastor debía estar presente. Vamos a tocar un punto muy importante. El pastor en realidad siempre debe de rodearse de personas que lo apoyen. Y debe de tratar de tener amistad con los que no son miembros de la iglesia. Muy importante. Son cooperantes. Muy importante. Si ahora tocamos bíblicamente, wow, ¿cuántos escritos hay con la gente que Jesús compartía? ¿Con la sinagoga? ¿O con los otros? Con el pueblo. Fariseos, publicanos y pecadores. El pastor es pastor no de la congregación, sino del pueblo. Así es. Así es. Es una cosa importante. Sí. Si el pueblo tiene 500 personas, es pastor de esas 500 personas, vayan o no vayan a la iglesia, pero de cierto punto de vista,
es responsable de administrarle lo que hay en la mente y propósito de Dios a esos como ciudadanos del área. Usted que nos está mirando, es muy importante para todos nosotros, aunque no seamos pastores, pero ondeamos una bandera de un evangelio de amor, ondeamos una bandera de un evangelio que ama al prójimo. Nosotros debemos de ser esa luz, pero no por encender algo. Hay muchísimas personas alrededor de nosotros que necesitan de nuestro abrazo, de nuestro saludo, de nuestro buenos días, cómo te fue hoy, qué tal tu día, cómo está tu familia. Y eso es muy importante. Yo creo que, Diego, que eso es algo... El pastor, en una palabra, es un padre espiritual y a la vez un amigo del área. Cuéntame, un amigo tuyo, pastor, amigo. Oh, tuve muchos. Yo también tengo una cantidad de amigos. Tuve muchos. Que algunos que ni iban a la iglesia, pero eran amigos míos. Y cualquier cosa que podían servirme lo hacían por el hecho de yo ser el pastor. Usted conoció y me dijo que estudiaste con Pancho Quintero. Estudiamos con él graduó primero que yo. Usted tuvo una cercanía con don Pancho Quintero. Con Pancho Quintero y con los padres. Fui pastor de los padres. Te voy a mencionar otro personaje, Osías Rosell. Estudiamos juntos. También estudiaste con Osías Rosell. Voy a tratar de ver si te menciono otro. Conociste a un señor que tenía mucha cosquilla. Dagoberto Jane. Completamente. Hijo espiritual de mi papá. ¿De verdad? Hijo espiritual mío. Cuéntame eso. Él es de un campo de Pinar del Río donde yo fui pastor. O sea que Dagoberto Jane, hijo Jane espiritual Gómez. Acuérdese bien, Dagoberto Jane Gómez. Hijo espiritual de Diego Perna. En las iglesias y Perdiño. Iglesia y Perdiño. No se lo olvide eso. Iglesia y Perdiño. ¿Cuántos hermanos eran, me dijiste al principio? Nosotros, ¿Sí? 5. 5. ¿Varones todos? Todos varones. De María. Todos varones. Yo conocí a Pedro. A Pedrito. A Pedrito. El segundo. Es el segundo. El hijo de Pedritín, Pedritín. el hijo de Pedro, El hijo de Pedro. es como un hermano para mí. Oye, Sí, es como un hermano para mí. Ese gordo con cariño. Claro, no se me ofendan los gordos. No, ¿verdad? No se puede ofender. natural. Exacto. Pero ese gordo es mi hermano. En Infanta él y yo vivimos Mira, muchas historias. me alegro Que no se apresure porque esa la vamos a contar después. Pero queremos seguir. ¿Terminaste tú pastoreaste después de Florida a otro lugar? después de Florida. Ajá. Bueno, después de Florida fui ya para Pinar del Río. Mafo. A Mafo, ¿verdad? Es que puedo Así que pastoreaste en Mafo también. pastoré en Mafo. Mafo está cerca de Contramaestre. Cerquita. Eso pertenece a Santiago Cuba. Contramaestre queda en la central y Mafo queda como un kilómetro y medio hacia a la derecha. De la central. De central. Ahí en Mafo pasaron bastantes personas. Jaime estuvo ahí también. El padre de Eliseo Rodríguez, Manolín, estuvo también de pastor Abel Sánchez. Pero óigame, pero Onelio González fue para atrás entonces. Bien para atrás. Para que todos ustedes lo sepan, yo tengo ahí un coro ahí atrás que lo que me está dando es todos los datos que necesito. Ellos no quieren salir en cámara, pero como me dan datos,
Gracias al público ese que un aplauso. Tenemos ahí. A ustedes la voy aquí a tener. Entonces, ¿qué te puedes recordar más? ¿El PRU? ¿Dónde fue que te tomaste el PRU que me dijiste que tú te tomaste un PRU? Por Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Que es lo único que hacen en Cuba de la calidad es El PRU en oriental. la calle Martí. El PRU oriental. Así mismo. Diego. Él fue huérfano. ¿Él? A los 10 años se quedó huérfano. No, 13 años. Me dice la productora del programa Sí, sí. que usted vivió una niñez con la ausencia de su mamá Correcto. y de su papá también. Parte de ellos. Parte de ellos. Parte del tiempo. Primeramente los tuve los dos, pero después fui huérfano. Fuiste huérfano. Y los 5 hermanos vivieron esa, bueno, lógico, si son los hermanos y fallecieron, lógico, perdón, los 5 vivieron eso. Pasamos la experiencia. Pasaron la experiencia. Y a usted ser el más pequeño, me imagino que sus hermanos, ¿cómo lo corrigieron sus hermanos? ¿Cómo lo educaron? Bueno, de acuerdo a la cultura de vivir en el campo, me educaron con ejemplo Bien. de vida, no con aula y pizarrón. Me imagino que esa experiencia adquirida en su niñez, con la ausencia de sus padres, y hoy en día quizás hay muchas personas que también se pueden estar criando con la ausencia de un padre o una madre físicamente hablando. Me imagino que a la edad que conoces al Señor, que esos evangelistas misioneros americanos te llevaron el Evangelio, yo pienso que te diste cuenta a partir de ese momento la importancia que es tener un Padre celestial. Correcto, pero ya cuando conocí el Evangelio, ya mis padres habían muerto y entonces yo estaba con una tía, Una tía, hermana de mi mamá. hermana de su mamá. Todo eso fue en Baltre. No, Ya eso fue en la tuna. la tía que habla es No, parte- la mamá parte- de Diana, de Mary. De ahí es de la Más fue el familia. nacimiento. Y ahí es la familia, el Pidia, iglesia. Y Pero Diana, yo conocí al Pidia. Mamá de Ahí crianza. fue, ese fue el que acabó de criar. es la mamá de crianza de mi papá. Tía y madre de crianza. ¡Wow! Entonces de ahí es donde viene toda esta generación de los pernas Bueno, no, más bien de los pernas y los y iglesias. los iglesias, claro. Porque ahí estaba... Porque yo soy pernas iglesia. Claro. ¿Y cuál es el otro? Jardín. Pernas iglesia. No, tú me dijiste otro más. Pardino. Tardío. Pardeño, el segundo apellido de mi papá. Ah, bien. Pero bueno, lo dejamos en perna, iglesia. Ahí está Mary, Iliana. está Ileana, está la mamá de De Benedictín. Oh, ¿conocen todos? Y la que se mató. Álida. Y Álida, que se mató en un accidente. Fue la primera. No Sí. sabía eso, sí. Sí, pero cuando ellos eran jóvenes. Más jóvenes. Tremendo. Entonces ya ahí viene. Me voy a quedar en la tuna porque me gusta dónde crece esa familia. Porque hay una unión muy grande de los pernas, los iglesias. Ya ahí Iglesia por mamá y perna por papá que era de Lugo, España. Pero ya de ahí viene, y ahí ya viene, Ileana se casa con Hugo Vidal. No olvidar. Mary, con el mejor fotógrafo que había en la ciudad. ¿Quién era? Oscar León. Oscar León. Y ahí se ha formado toda una generación tremenda de pernas, leones. Y Clara con Pedrito. No, y hermano Clara de- se casó con el primo hermano. Ah, sí. Clara es prima hermana de Con Pedrito, Pedrito. hermano de mi papá. Mira cómo uno se entera de cosas. Por eso es lo bueno de esto de contando historias. Porque esto sí lo saben ustedes, que son familia. Pero qué interesante eso. Clara era muy activa. Muy activo. ¿Eh? Sí. Todos eran activos, Eliana también.
Sí. El varón es el que no era ¿Cuál varón? Pedro. No, Vertigo. Ah, no, Vertigo. No, Vertigo. Sí. Pero recuerdo a Pedro trabajando en una gasolinera Ah, sí, allí cerca de la casa. cerca de la casa. Esa Oye, casa. Viste que yo también sé. Yo también he estado involucrado en potaje, para que tú lo sepas. Y ya me imagino que ahí cuando conforman toda esa familia, que Iliana y Hugo están sirviendo al Señor, Mary estuvieron sirviendo al Señor porque ya partieron a la eternidad. sí, pero Oscar León todavía está ahí. Sí. Oscar León todavía está ahí. Mi padre también fallecieron. Mi madre falleció en el 2015 y mi papá en el 2017. Y yo soy único hijo. Pero Dios me ha dado la bendición de tener muchas amistades. Y también tener una familia aquí en los Estados Unidos que adopté como mi familia, que es la familia de Pedro Pablo Hernández, con sus 4 hijos. Y yo ahora puedo decir que tengo una familia grande. Pero usted viene de una familia de 5 hermanos, varones todos. Varones todos. ¿Qué trabajaban? ¿La caña? ¿La finca? Trabajábamos en la caña, hacíamos zafra y trabajábamos en campo que tenían un poco, una finquita de tierra. Y ahí cosechaban Cosechábamos, frijoles, criábamos, yuca, maíz. y la vida de campo en esos tiempos. Sí, en la vida mía de campo, yo vivía hasta los 8 años en un campo que no había electricidad. Y después los guayos, que había electricidad parcialmente, porque la ponían a las 6 de la tarde y la quitaban como a las 11 de la noche en un círculo social. Pero yo recuerdo que se le decía una punta de maíz. Una punta de maíz a una área. A un área. A nosotros nos la daban. Tenía varios nombres, de acuerdo a la cantidad. Una rosa, 4 cordeles cuadrados. Una caballería, 18 cordeles cuadrados. Depende de la cantidad de tierra si llevaba el nombre. Me imagino que esa actividad en el campo te ayudó para cuando fuiste pastor poder saber cómo cultivar la tierra si había que hacerlo. Bueno, siempre eso educa. Claro. Para muchas facetas de la vida. Se criaban los pollos y las gallinas. Los puercos. Y los puercos y todo eso. O mejor dicho, los cerdos, para no ofenderle a esos animales. Es verdad. Entonces le decimos cerdos. Diego, y nos quedamos en Mafo, y yo oí decir por ahí que fueron al Cotorro. ¿Tú no te recuerdas que estuviste en el Cotorro? ¿Cómo no? Allá en pero el Cotorro tenía un reparto que era donde estaba la iglesia. Sí. El cotorro que daba Lotería. lotería. Ahí Hay pastoría también. ahí pastoreaste también. Después de Dionisio y Sara con mi papá. Entonces eso quiere decir que eso fue después de René Calvo. Sí. Eso Sí. Yo Después de estuve, Dionisio y Sara. yo estuve con René Calvo ahí. ¿Cómo? Yo estuve ayudando a René Calvo en la iglesia del Cotorro. Oye, sí, porque fue No lo estuve estorbando, lo estuve ayudando, ayudando, ya lo dijiste. porque en ese tiempo yo ayudaba. Después yo estorbaba, pero en ese tiempo yo ayudaba en el Cotorro. Yo también estuve ahí en lotería. O sea que no solo estuviste conmigo en los guayos, y estuviste conmigo Lotería. en lotería en el Cotorro. Diego, ¿qué ha representado para ti las asambleas de Dios en Cuba? Bueno, chicos, las asambleas de Dios, aunque tengan sus errores como todo, pero representó bastante en el ministerio porque ahí me gradué en el seminario de las asambleas de Dios en Las Villas y siempre trabajé con las asambleas de Dios
hasta que me jubilé. hasta que te jubilaste. Y me fue bastante bien. Yo diría, y ahora que menciono la Asamblea de Dios y que tú mencionas, y, parte de que los errores y las cosas, entonces yo creo que el fundamento de todos nosotros, con cualquier error que pudo haber, fue muy bíblico en la Asamblea de Dios. Correcto. Eso es correcto. Muy bíblico. Muy bíblico. Tuvimos buenos profesores americanos, que eso tiene un gran valor para formar el ministro. Porque Y cubanos también, pastores como Kerry González. hablar de una denominación en particular y decir que no es perfecta, yo creo que es una forma correcta de definirlo, porque son instituciones humanas. Correcto. Pero lo bueno de, en este caso, donde yo también me crié, la Asamblea de Dios, es que con todo ese tiempo que pasamos, quizás un poco estricto para nosotros, pero sí cabe destacar que bíblico sí era. Completamente. Y aquellas convenciones, que tremendo que se daban. Nosotros teníamos dos líneas, la línea americana, teníamos pastores americanos y cubanos. Mi mamá se convirtió con unos puertorriqueños. Sí, porque habíamos misioneros puertorriqueños, Ramón de la Nieve era puertorriqueño. Y yo no recuerdo con quién ella se convirtió, pero sé que fue con unos misioneros pues, puertorriqueños. Diego, tienes una gran familia. Eres padre de 3 hijos. Tienes 73 nietos. ¿Cuántos nietos son? No, 73. No, tengo 5 nietos. 5, ¿eh? 5 nietos. 5 nietos. Y 11 bisnietos. 3 hijos. 5 nietos. 11 bisnietos. 11 bisnietos. 11 bisnietos de él. Ya. 11 bisnietos. ¿Cuántos de nosotros diéramos por llegar a donde ha llegado don Diego Pernas? Bueno, eso depende del plan de Dios con cada uno. Yo creo que el plan de Dios está ahí, pero yo creo que la esperanza de vida de nosotros nos ha flaqueado la fe para llegar ahí. Bueno, Pero tenerte aquí con nosotros, Diego, escuchar de tus labios tu proceso como ministro del Evangelio, esos inicios tuyos a pie, esos inicios tuyos con tanto sacrificio. ¿cuántas veces fui a pie de las Parras a los Guayos? Wow. Oscuro. Con los cocuyos. Estuviste preso. Pero todo por amor a la obra. También estuviste preso, Hombre, no mucho tiempo, pero estuviste por causa del Evangelio. hombre, por ladrón no puede ser. Oye, esa está buena. Valga la aclaración. Tu aclaración está muy buena. Por ladrón no vamos a caer presos, pero por nuestra fe, tú estuviste preso. Y mi mamá también. Y doña Clara también. Fueron momentos difíciles, ¿verdad? Hombre, no es fácil, porque no nacemos para estar presos. Es verdad. Es verdad. En todo ese tiempo, Diego, ¿cuál etapa tú crees que a ti te fue quizás un poco de los lugares donde tú estuviste? ¿Cuál tú encuentras que fue quizás el más, no diría el más difícil, sino donde más tú crees que tú tuviste que batallar de verdad? ¿Santiago de Cuba? Bueno, está en el 1.
Está en el 1. Especialmente donde estaba la iglesia, Martí 301. Barrio Malo, Sí, barrio Los Hoyos. Barrio Los Hoyos. Pero también tengo entendido por el área, Santiago de Cuba es una ciudad donde se practica diferentes tipos de religiones africanas, afroafricanas, el santerismo y demás. So que Hay barrios más que otros. en ese caso, aparte de una batalla personal, era una batalla espiritual también. Correcto. Y social. Sí, muy social. Pero en medio de todas esas cosas, la iglesia creció. Siempre la iglesia, cuando es fiel y trabaja, como dice la Biblia, hace crecer, aunque ese medio social sea turbulento, siempre crece, porque crece en la batalla. Yo pienso que también nosotros crecemos en la batalla. Correcto, porque nosotros somos parte de la iglesia. Hoy escuché un mensaje donde alguien decía que en la travesía que tienen muchos cubanos ahora para llegar a los Estados Unidos, debe haber un % muy alto de todas esas personas ver invocado el nombre de Dios en los meses de la travesía. Así mismo, Y es precisamente por la batalla. por la batalla. Y desafortunadamente a veces cuando las batallas no nos están asediando tanto, nuestra dependencia de Dios mengua. Pero cuando estamos constantemente en una batalla, Que la batalla no es otra cosa que como por decirlo de alguna manera, un alpiste, una vitamina que hace crecer. desde su punto de vista, con la experiencia que usted tiene, el cristiano vive en una batalla constante contra el pecado. Pero hay dos tipos de batalla. Está la batalla como en ti mismo como humano que eres. Y está la batalla que hay que hacerle frente en el mundo social donde se desarrolla la iglesia. Esa es la batalla más fuerte. Y más en la época de la política comunista. En esa batalla social es donde, lo que tú decías anteriormente, el que es llamado de verdad juega un papel sumamente importante. Importante, así mismo. Si no hay llamado, no hay permanencia, ni hay crecimiento. Esa frase que tú acabas de decir la vamos a grabar. Si no hay llamado, no hay No hay victoria, no hay avance, no se puede caminar. Porque cada persona individualmente debe librar su propia batalla, como tú decías. Correcto. El pastor puede predicar todo lo que quiera, decir todo lo que Dios le vaya a decir, pero al final del día, la batalla mía personal no la puede pelear el pastor. La tengo que pelear yo. Natural. Pero usted menciona esa batalla social que el pastor tiene que pelearla. El pastor se tiene que enfrentar a una sociedad que lo puede mirar. Un ejemplo, yo recuerdo en una ocasión. Parte de esa sociedad medio simpatiza con el pastor y otros enemigos del pastor. Porque es algo. Hay que vivir dentro de ese medio. Porque yo recuerdo en una ocasión, mi padre, Jesús Rojas, estaba jugando bola. ¿Tú sabes lo que es jugar bola? Sí. Conmigo. Estaba jugando bola conmigo en el patio de la casa. Soy el único hijo. Y en un momento determinado, él dejó de jugar bola conmigo. Porque alguien por la calle pasó y dijo, mira, ese es un vago. Mira lo que está jugando bola con su hijo. Y la sociedad jugó mal al pastor. Porque él no estaba haciendo otra cosa que jugando con su hijo. Pero por eso que tú decías que enfrentarse el pastor a la sociedad era duro.
Para mí, posiblemente eso era el mayor desafío que tenía un pastor. Y más cuando la sociedad le están haciendo el comunismo. Dentro. Claro, porque nosotros crecimos inculcándonos eso en la vena. Y eso fue un algo duro. Diego, ¿qué consejo pudiéramos obtener de ti en este día que nos pudiera ayudar a librar esa batalla? Ayudar. A librar esas batallas. En primer lugar, Dios está detrás de esa batalla. Y uno tiene que estar consciente de esa verdad, que no es uno solo el que le enfrenta, que Dios está presidiendo esa batalla y junto con la prueba, como dice la Biblia, da la salida. A tu edad, ¿has predicado últimamente a tu edad? ¿Has predicado? Sí, no Hace como un año. como al principio, Sí, claro. pero podemos decir, es que de cierta manera yo sigo predicando, Claro. aunque no use el púlpito. Así Qui- es. quizás la pregunta la puse diferente porque mencionar a una persona de 96 años no. A los 80 años, usted era un tronco predicando. No sería un tronco, pero sería una rama. No era un tronco, pero una buena rama predicando. ¿Eh? Porque, ¿cuántos años tuviste de ministerio hasta que... Pues fíjese que yo gradué en el seminario en el 58 y ya pastoreaba los campos del seminario. Y de ahí fui derecho a pastorear a Santiago de Cuba. En aquella época la iglesia de Santiago de Cuba sufrió mucho la obra allí con divisiones y eso. Y ya en el 60 fui directamente para Santiago de O sea, que Cuba. estamos hablando del 58. Ay, mi madre. Hasta hace un año le estaba predicando. El público que saque la cuenta. Desde ahora, 58. Hasta el ¿sí? 20, hasta el 22. El año pasado predicó todo el Eh, día. ¿Pero cuántos años son? Sácalo por ahí, por internet. Del 2024, réstale 1958. Y eso nos da. 1958, Sí. 66. 66 años Ajá. sirviendo al Señor. Una vida. Diego, si eso no es un buen récord, un récord, es un buen averaje. Bueno, con la ayuda del Señor ¿Quieres decir se que pudo, y cuando entró el comunismo fue cuando reció más la cosa. fue más difícil? Bueno, usted fue de los primeros de enfrentar Correcto. esa avalancha de esa ideología Sí, porque caótica. cuando entró el comunismo era líder de la obra. Era líder. So que las primeras piedras eran para arriba de ti. No, seguro. 16 años permiso en Santiago. Por 16 años. Así. Y esa zona del país Pero era... al que Dios llama, junto con el llamado, Capacita capacita, y junto con la prueba da la salida. la salida. Porque Diego, la zona donde tú pastoreaste esos 16 años en Santiago de Cuba, todos los que somos cubanos sabemos que Santiago dice que es la cuna de la revolución. Entonces, políticamente hablando. Entonces, quiere decir que la batalla en Santiago de Cuba, para un pastor evangélico y un líder evangélico en esa época, la batalla era más dura. Y más en el lugar donde estaba ubicada la iglesia.
en el barrio Los Hoyos. ¿Te recuerdas de alguna anécdota peligrosa allí? Yo creo que más de una. Sí. Por más de una ocasión tuve que poner bastante fuerte para que no me mataran los de ¡Wow! Porque Paseo Martí y Trocha, que están lejos del pueblo, dentro del pueblo, pero lejos como a 2 kilómetros de distancia, Trocha, que era una calle principal, y siempre había en los carnavales muertos. ¡Wow! Y había entonces que poner doble postero en los cultos, porque Martí era el centro de las combas. Y en medio de esa circunstancia estaban tus hijos, La familia. la familia. Sí, no fue fácil, No fue fácil, pero se pudo. pero se pudo. Porque cuando hay llamado, Hay dice la permanencia. Biblia que junto con la prueba, no separado, junto con la prueba da la salida. Míralo ahí, de la mayor. No le pasó nada. Es la mayor, pero no la más vieja. La más vieja. ¿Usted es la más No, vieja? la mayor. Es la mayor, ¿verdad? Sí, la mayor. La hija mayor. La hija mayor. El varón. Que estaba y- sentado ahorita. ¿Y qué edad tendrían más o menos tus hijos para ir en Santiago de Cuba? ¿10 años? ¿Cuándo? ¿En Santiago? Bueno, allí Yo fui me con un nació. año. Tú fuiste con 1 año. ¿Y Débora y Dieguito nacieron allí? Allí, Dieguito de Chavo. Compadre. esta es la mayor. Claro, y si fue con 1 año para allí, Diego y Débora nacieron ahí y tuvieron 16 Yo años, salí con 16 años de toda una vida. toda una vida. Eso quiere decir que la primaria de los muchachos, Ahí, la secundaria de los muchachos, parte del preuniversitario, eso era una batalla. una batalla. Me imagino que ella había que tirar piedra también. No, en la escuela como se lo sacaban, mira, ahí el pastor. Claro, la cultista, la aleluya, la aleluya. Todos los sábados nos paraban en los actos cívicos haciendo esas penas. Diego, te voy a preguntar por una dama que no sé si tú la recuerdas, pero fue una hermana que tenía sus características cuando ella iba a una convención, a una confraternidad. Manuelita. Ya, Esa misma. ella era miembro de Palma Soriano. Miembro de Palma Soriano. Profetizaron. Muy fiel. Manuelita, cuando Manuelita decía, oye, 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 Ya venía la profecía. Ella era muy usada en el espíritu. esa era la palabra que yo quería que tú me dijeras. Eso era una hermana que sus profecías, ella no las tenía que alardear. No. Ella era usada por el Señor. Y te la menciono porque Palma Soriano y Santiago de Cuba son ciudades que están bastante Y el cerca. pastor de Palma Soriano tenía que ver con la iglesia de Palma. De Palma. ¿Quién? ¿Martín Oliva? No, yo era pastor de la iglesia de Martín. Correcto. Pero el pastor de Palma Soriano Martín Oliva. era Martín Oliva, ¿verdad? Fue Martín Oliva. Fue Martín Oliva. Martín Oliva. ¿Tú te acuerdas algo de Martín Oliva con una pandereta? Ay. Y un No me beso. voy a acordar. Martín le daba un beso con todo el mundo. Hacía bailar la pandereta. ¿Qué tiempos aquellos, Diego? Recordar es volver a vivir. Así mismo. Y parte de esto que estamos queriendo hacer es precisamente... En la obra, todas las épocas políticas, persecución de la iglesia, todas esas épocas las pasadas. Y el Señor nunca me faltó. Bien. Pero también, como te graduaste en el 58, tú
viviste, lo hacen la gente. viviste toda esa etapa también antes de toda la transición Sí, política. pues la viví estudiando en el seminario. Ujú. Pero cuando entré, ya que acabé en el seminario, entré directamente al pastorado en Santiago de Ya. Ya, gracias a Dios, tienen aquí a la familia, todos están aquí en Estados Unidos. Cuba. Y aquí estamos, amigos de tu familia. Y Gracias. Dios nos ha dado esa bendición. Dice la Biblia que amigo es más que un hermano en Más que un tiempo hermano. de necesidad, ¿no? Y qué bueno es ser amigo de tu familia. Yo me alegro de haber compartido por primera vez estas palabras contigo. Muchas gracias, yo te agradezco mucho esto, porque yo comentaba ahorita fuera del aire, yo ni tengo formación periodística, ni sé cómo hacer una entrevista, ni sé cómo desarrollar todo esto, pero sencillamente lo que yo quiero es que se conozcan que hay historia de personas antes de nosotros, que caminaron un camino muy lleno de piedras, de espinas, de situaciones difíciles, por los cuales hoy nosotros caminamos con zapatos limpios, con aire acondicionado, Así mismo. con 20 comodidades que la tenemos. Por ejemplo, mi hijo tiene 21 años. Él no tiene la culpa de pensar que los refrigeradores vienen llenos de comida. ¿Verdad? Así mismo. Cuando él nació, él abrió un refrigerador y ahí había leche. Y él pensó que esos refrigeradores ya lo vendían así. Pero eso no fue el caso tuyo, Así mismo. ni fue el caso tampoco de mi niñez. Así mismo. Pero como tú dijiste, mira, a pesar de todas las cosas, aquí estamos hoy. Así mismo. Y aquí estamos hoy, en el caso mío, plantando otra bandera. Quizás, Yo no diría otra bandera, yo diría la misma bandera que cargamos con ella. correcto, pero el ser humano te categoriza aparentemente por lo que él ve de ti. Si te ve manejando un carro moderno o del año, un carro de alta gama, la gente piensa que tú tienes dinero, que a lo mejor lo pediste prestado, a lo mejor estás empeñado hasta el moño, y no eso, y tienes. Pero la sociedad te cataloga así. Y a mí me gusta ahora la etapa que estoy viviendo de mi vida. Yo ahorita hablaba con tu hijo Diego y coincidíamos en decir que ahora es un tiempo, una etapa de estar tranquilo. Es una etapa donde ya peleamos las batallas de una manera diferente. De mirarnos las cicatrices de las heridas. Oh, ¿y quién no? Por ¿Y decirlo quién de no? alguna manera. Oh, ¿y quién nos quita la cicatriz? Así mismo. Nadie. Lo mejor que tiene un ser humano es llevar en su cuerpo las cicatrices de su pecado, Así es. Son señales. porque son sanadas. Cada vez que tú la ves, tú dices, ok, ahí hubo una pelea, ahí hubo una herida, ahí hubo una batalla. Pero mira, Se sanó. se sanó. Diego, qué placer tenerte aquí conmigo en esta noche. Pues para mí también. Sinceramente, esperemos nosotros, ya sabes que el grupo que me acompaña no piensa llegar muy lejos a la edad de 96 años. Pero ojalá y todos nosotros lleguemos a cierta edad y un día nos sentemos todos a compartir Así mismo. vivencias como tú las has compartido con nosotros. Así mismo. Algo más que tú crees que puedas decirnos que nos pueda ayudar. Una historia especial. Bueno, chicos, Algo específico, alguna historia que te haya pasado, que impactó tu vida, te hizo historia, crecer. en pocas palabras se dice más que muchas veces. La Biblia hay una parte que dice, necesario es que vengan pruebas. La prueba es un centro docente espiritual
en el cual los cristianos debemos de pasar para madurar y consolidarnos. Entonces, en otras palabras, usted que nos está mirando, no tema si en este momento está pasando alguna prueba. Exactamente. Porque aquí tenemos un siervo de Dios con 96 años que pasó por multitud de pruebas. Que me hable de eso. Ni hablo de eso, ¿verdad? Usted sabe que el papá de Pedro Pablo Hernández, él contaba muchas historias de que él se fajaba, se peleaba en la escuela y que le dio un piñazo a este y lo tumbó para allá, esto con lo otro, y siempre hacía las historias de cuando él ganaba. Y entonces le dice un nieto, ven acá, abuelo, y cuando tú nunca perdiste. Y él dijo, no, esas que las cuenta el otro. Y nosotros estamos contando historias buenas, pero historias de batallas. De batalla. Y de batalla. Y todo eso que uno pasa cuando es llamado al ministerio es permitido por Dios para la madurez. Te hace fuerte esa batalla. La Biblia dice, el Salmo 23, mucha gente lo ve mucho romántico, pero el Salmo 23 dice, aunque ande, En valle de sombra y de... o sea, aunque ande, o sea, Es inevitable que voy a andar. vamos a estar ahí. Pero dice, atravesando, No temeré mal alguno. porque tú, Estará conmigo. tu diestra y tu callado, Me infundirán aliento adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. unge mi cabeza, Con aceite mi copa. está rebosando. Ciertamente El bien y la misericordia. me seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová Moraremos por por largo. largos días. Qué placer, don Diego, tenerte aquí con nosotros. Dios te bendiga Igual, mucho, a ti tu más vida, a tu ti- familia. A ti más que a mí, porque yo con un poquito termino. No me digas eso, chico. Y a ti todavía te cuesta más. A ti tienes más tiempo por delante para pelear. Ya no, ya yo. Pero ojalá yo pueda pelear como tú peleaste. Bueno, puedes hacerlo. Que es el mismo Cristo. Amén. 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 ¿Quisieras orar por nosotros? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Creo que necesitamos. Vamos a orar. Amén. Antes de orar, es bueno que tengamos consciente de que vamos a hablar con Dios. Amén. Amén. Hasta ahora hemos hablado entre nosotros aquí, pero ahora vamos a hablar con Dios. Aunque eso no se entienda mucho, pero es una realidad. Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de haber recibido este tipo de visita en el día de hoy. Y dentro de todo cuanto hemos hablado, también hemos usado un tiempo para hablar de lo que es la obra tuya con este tu Hijo, Señor. Te damos gracias porque en este país hemos pasado años frente a una ideología atea y no hemos perdido la batalla. Tenemos los galones que podemos tenerlos colgados para exhibirlos de que hemos triunfado en todas ellas. Te damos gracias por la visita de nuestros hermanos y poder compartir con ellos estas experiencias que no dejan de ser
algo histórico. Te pedimos que los guardes y los bendigas y que igual que nos has guardado a través de la historia en Cuba y en otras partes y hemos permanecido en la vida de fe, ellos puedan experimentar también lo mismo, porque es el mismo Cristo, fortaleciéndole, supliéndole, sanándole, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Amén. Espero que sea de gran bendición para cada uno de nosotros este programa, contando historias. Este día con don Diego Pernas Iglesias y Partiño. Y Pardillo. Y Partiño. Gracias. Wow. Pardillo de Lugo. Wow, he sudado. Pero